Bueno, voy a reanudar con una fuente que es parte de la Biblia, en el libro de Reyes, que es uno de los libros que cuando analicemos crítica bíblica vamos a mencionar. Es uno de los libros que tiene unos cuantos episodios. Hay dos libros de Reyes, libro primero, libro segundo. Este es un episodio del libro primero, pero hay muchos segmentos del libro de Reyes que tienen historicidad, es decir, se los puede considerar hechos históricos. Hay otras fuentes contemporáneas que vienen de otros pueblos y o hallazgos arqueológicos que sustentan los acontecimientos que aquí se narran, ¿no? No sería precisamente el caso de este capítulo. El capítulo es 1 Reyes 21, es el capítulo 21 del libro de Reyes, en donde sí hay algún dato histórico que es el nombre del rey, el espacio del cual se habla, que es el reino de Israel o reino del norte, cuya capital estaba en Samaria. Según lo verán, bueno, en la historia convencional de los acontecimientos, en algún momento hay un reino hebreo que se forma alrededor del 1000, pero después hay una división y en uno de esos dos reinos transcurre este episodio de la viña de Nabot. Es una fuente que vemos para ver una tensión, un conflicto entre la comunidad con sus valores tradicionales, con sus familias ligadas a la tierra por todo el linaje ancestralmente, con su consejo de ancianos, que se supone que bueno, es el órgano que vela por el cumplimiento de las normas en la comunidad, toda vez que está conformado por todos los patriarcas, por los varones adultos que están a cargo de sus familias, ¿no? Los casados con hijos, cuantos más hijos, más posibilidad, digamos, de transformarse en lo que se llamaría un patriarca, ¿no? Un jefe de su familia, que además son un poco los depositarios, ¿no? Del control de las normas ancestrales, ¿no? Los que velan por el cumplimiento de esas normas en el seno de la comunidad. Solo que acá en este capítulo, que es muy interesante también por eso, lo que uno ve es todo esta descripción un tanto, yo diría, un tanto ideal, digamos, de lo que debería ser una comunidad, completamente trastocado. Eh, el episodio en sí, la anécdota, ¿no? Un rey que pretende quedarse con la tierra de un miembro de la comunidad, no es un episodio que podamos comprobar, ¿no? Históricamente. El rey sí, está mencionado aquí, el rey Ahab, es un rey que existió, es uno de los reyes de lo que se llama la casa de Omri o la dinastía Omrida, que son los que gobiernan en ese reino del norte de Israel. En este caso sería alrededor del siglo IX, quizá antes de Cristo. Ustedes saben que con los textos bíblicos y los episodios históricos que se narran, siempre hay alguna dificultad con la datación, pero puede haber un acuerdo en que es del siglo IX este personaje, Ahab, que está documentado, ¿no? Como uno de los descendientes de Omri, creo que era nieto, Ahab. Y lo que se narra es que hay un vecino de este rey Ahab que se llama Nabot y que tiene un viñedo. El viñedo, la tierra está sembrada con viñedos y está al lado del palacio real. En la presentación del capítulo se presenta al rey Ahab diciéndole a Nabot, así de una manera muy displicente, uno sospecha, ¿no?, de la intencionalidad, podemos hablar de esto, ¿por qué está presentado así el rey? De una manera
digamos, con la intención de mostrarlo como alguien que está haciendo algo que no se debe hacer, ¿no? Dame tu viña, le dice Ahab a Nabot, dame tu viña para que me sirva de huerto para hortalizas, pues está pegando a mi casa, y yo te daré por ella una viña mejor que esta, o si parece bien a tus ojos, te daré su precio en dinero. Luz roja, problema del traductor. En el hebreo original del texto no se habla de dinero, el traductor sí, quizá por aproximar, ¿no? Para volver más familiar la frase. Lo que el hebreo dice Ein Kesef es el equivalente en plata, que es el metal en el que suelen establecerse las equivalencias por acuerdo, es una conveniencia, pero lo que no significa que se reciba ese metal a cambio. Bienes equivalentes. Te doy lo que equivalga a tu viña en otros bienes. Te puedo dar cabezas de ganado, te puedo dar, o te doy una viña mejor que esta, como le dice, ¿no? Con la mirada de hoy pareciera una oferta de un acuerdo supuestamente equitativo, pero la clave está en la respuesta de Nabot, ¿no? Que es el titular, digamos, de esa viña, y le dice, líbreme Yahvé, el Dios, ¿no? Líbreme Yahvé, de darte la herencia de mis padres. Esa es la clave, digamos, de toda la fuente. Si la tierra no es, yo no hago lo que a mí se me dé la gana, esto me viene de los ancestros, esto es del linaje, porque cuando entre estos pueblos antiguos se utiliza ese vocablo padres, no es una mera referencia a los padres biológicos de ese individuo. Padres son todos los ancestros, es decir, esta es la tierra del linaje, y ahora, bueno, soy yo, el miembro, esta presente generación, ¿no? La que está a cargo. Yo no te puedo dar eso, porque es de todos, no, ni siquiera es mi decisión. Yo continúo, pero con esto no se juega. Tengan en mente la frase de Polanyi, bueno, en El sustento del hombre y en tantas de sus obras, ¿no? Este personaje que es un poco el que plantea las líneas de investigación de la antropología económica, hombre que venía del derecho, de la economía, esa era su formación, pero de la economía entendida como economía de mercado, como se estudia en las universidades occidentales, y gran lector de la antropología, empezó a darse cuenta de que hay muchas formas económicas en distintas sociedades y en distintas épocas que no pueden explicarse o no pueden sintetizarse en los parámetros de la ciencia económica como se conoce en Occidente. No se puede interpretar todo a través de mecanismos de oferta y demanda o de compra y venta, expresar precios en dinero como una manera de darle determinado valor, ¿no?, a los objetos. Todo esto que estamos acostumbrados y familiarizados porque estamos inmersos en ese tipo de economía, ya tendremos una unidad para hablar de eso, cuando hablemos de los aspectos económicos, en la unidad 3 de los estados antiguos, pero yo simplemente quiero dejar acá planteado que ya Polanyi y después muchos otros como él se percataban de esto, de lo que significa la tierra como una unión con el grupo que la habita y que la cultiva, ¿no? Y que tiene que ver con no cualquier grupo, sino el grupo de parientes, esta noción de la unidad doméstica que es el parentesco más toda la base material, en este caso la tierra, ¿no?, que le da sustento. Entonces eso no es objeto de mercado, es decir, no se puede comprar ni vender. Tampoco lo es el trabajo. Los seres humanos en estas sociedades también se incorporan al mundo del trabajo en la unidad doméstica, por ejemplo, según su sexo y edad. Y van tomando las obligaciones que correspondan según el tipo de vida que tenga esa unidad doméstica o esa comunidad. Si es en el nomadismo, bueno, será atender
a los cuidados que implique el rebaño y las tareas que vienen de allí, ¿no? En el caso de las mujeres, el tema de trabajar con los textiles, con la lana, es una actividad muy femenina, también la pueden hacer algunos varones, pero bueno, ese es el medio de subsistencia. En el caso de las sociedades agrícolas, bueno, son los trabajos de la tierra los que todos los miembros de la unidad doméstica, varones, mujeres, mayores o menores, se van incorporando, a lo mejor no los niños muy pequeños, pero a medida que tienen edad para acompañar a los padres al campo, seguramente lo hacen. Entonces, no hay que buscar una mano de obra y pagarle un salario, digamos, concepciones que corresponden a otras etapas históricas, por fuera de la unidad doméstica, ¿no? Hay que mantenerse con esa mano de obra, porque una de las características también de las unidades domésticas es una tendencia a la autosuficiencia. No siempre lo logran, pero esa tendencia está, ¿no? Y la mano de obra necesaria sale de ese grupo familiar, y si se necesita ayuda, se recurre a los parientes que pueden estar cercanos, pueden estar en otra aldea, se recurre a estas relaciones de reciprocidad en la buena vecindad, con la gente con la que habitualmente uno se cruza, a la que se le puede pedir alguna ayuda temporal, y así es como se maneja ese mundo de trabajo. En el plano no de las comunidades, sino del Estado, sí vamos a tener a los especialistas, que por ahí a nivel de las comunidades no están, pero sí están en los talleres de los templos y de los palacios. Los trabajadores a tiempo completo que reciben una ración mientras dura su trabajo en esos talleres, eh, y que son una mano de obra que en una aldea no se va a encontrar. Es decir, básicamente el ámbito estatal siempre va a ser el de la jerarquización y el de la especialización, en cualquiera de los niveles. En el nivel religioso, con todas las jerarquías sacerdotales, en el nivel del trabajo artesanal calificado, con los distintos tipos de artesanos, en el nivel militar, con los distintos tipos de jerarquías militares y los soldados rasos que son reclutados entre los hombres de las comunidades temporalmente, cuando se hacen las expediciones. Es decir, el ámbito del Estado siempre tiene que ver con los especialistas, los administrativos, digamos así, distintos rangos de escribas, distintos rangos de funcionarios que se ocupan de distintas tareas, con sus jerarquías y especialidades. En la comunidad hay otro tipo de jerarquías, ¿no? La del patriarca es la más alta, ¿no? Y tiene que ver con esa relación que se va gestando a lo largo del tiempo y mientras va creciendo la familia. Pero para todos está muy claro que ese es el que vela por el cumplimiento de las normas, ¿no? Ese y todos los mayores. Y es el que redistribuye las tareas que se deben realizar dentro de esa unidad doméstica, ¿no? Y generalmente su mano derecha, al interior de la unidad doméstica, es lo que sería, digamos, la esposa legítima o la primera esposa en el caso de que haya alguna otra. Hay una división de tareas que tiene que ver con lo ancestral al interior de la comunidad. Pero el trabajo no es algo, como la tierra, tampoco lo es, que se pueda, comillas, comprar, ¿no? Entonces acá lo tenemos a Ahab exigiendo algo que no debería ser exigido, ¿no? Habría que pensar quién es el autor de un capítulo así y en qué está pensando para dejar al rey tan mal parado, ¿no? Sobre esto volvemos después. Es decir, porque acá hay algo que no debería estar ocurriendo. Es decir, la norma no es quitarle a alguien la tierra en la que ha vivido su familia y él mismo por años. Entonces Ahab se entristece, se encierra, ¿no? Se acostó, no come, etc. Y viene su esposa, que es la reina. La reina se llama Jezabel, es una princesa fenicia. De hecho, parece que sí hubo exactamente esto, un matrimonio dinástico, porque había una alianza entre este reino de Israel y el reino de Tiro, que tenía este enorme puerto de los fenicios, ¿no? Los vecinos sobre la costa.
muy convenientes. Las ciudades puerto-fenicias son enormemente ricas porque son como la bisagra para el intercambio de todo lo que entra desde el Mediterráneo hacia el oriente y todo lo que sale desde el oriente por los puertos del Mediterráneo, que son los que controlan los fenicios, son los maestros del intercambio en todos los niveles, y una de las herramientas que fueron concretando para facilitar esos intercambios es una escritura con un sistema alfabético, son pocos signos, promedio 30, que hemos heredado nosotros hasta el día de hoy, digamos, ha pasado como un legado transformado por los griegos que le agregan las vocales, porque el fenicio es una lengua semítica, las lenguas semíticas tienden a no escribir las vocales, una lengua indoeuropea como el griego sí, ¿no? Con una forma de los signos que ustedes recordarán del alfabeto griego, probablemente de las clases de geometría, los ángulos y todas estas cosas. Bueno, ese alfabeto griego que viene del fenicio, después con otra forma de los signos, que es la que usamos nosotros, es el alfabeto latino que adoptaron, digamos, los romanos y que llega hasta nosotros. Así que los fenicios tienen un papel en lo que es la transmisión cultural de Oriente a Occidente que es gigantesco, ¿no? Aunque no siempre se lo recuerde. Entonces, aquí está esta princesa fenicia de Tiro, esposa, ¿no? Es la reina consorte del rey Ahab, que le sugiere que no se preocupe, que ella se va a encargar de ver cómo le da esa tierra. Y después viene la peor parte, en la cual ella logra inducir a los ancianos, al consejo de ancianos, a acusar a Nabot en falso. Por eso hay que conseguir, como dice acá, 2 hombres malos, son testigos falsos que lo van a calumniar de algo muy grave. Por eso además parece ser que se necesitaban 2. Algo muy grave, lo van a acusar de blasfemia, de haber maldecido a la divinidad, Dios Yahvé de los hebreos, y al rey, es decir, a las máximas autoridades que había en el mundo, bueno, haberlas desafiado con una maldición, haber transgredido, es terrible pronunciar los nombres del rey y del Dios para maldecirlos, y eso va a acarrear una cantidad de males para la comunidad. Acá hay un tema, ¿no?, que es muy, muy antropológico, que es el tema de la contaminación. Alguien que lleva a cabo una cosa prohibida, ¿no?, alguien que traspasa el tabú, digamos, ¿no? El tabú sería maldecir la divinidad, maldecir al Dios. Alguien que no cumple, no respeta el tabú, maldiciendo, bueno, lo que merece es la muerte, pero además es contaminante. Eso que hizo puede traer mucha desgracia a la unidad, a la comunidad a la cual pertenece. Es decir, el daño, este tema de lo colectivo, ¿no? La comunidad tiene un cariz, ¿no?, un matiz que tiene que ver mucho más con lo colectivo que con lo individual. Lo que más pesa es lo colectivo. Entonces, una transgresión mayor, como una maldición a la divinidad, genera un daño para todos están contaminados. Por lo tanto, ¿cómo se sale de eso? La salida es la pena de muerte para el que maldijo, y el resto de la comunidad, para limpiarse, digamos, de esa mancha contaminante, tiene que ayunar, que efectivamente es lo que va a pasar. También es interesante que los ancianos son inducidos a esto, a convocar a los testigos falsos, a acusar públicamente delante de la gente, a hacerlo sentar ahí a Nabot, acusarlo, decir que efectivamente ocurrió lo que ocurrió, presentar los testigos y condenarlo a muerte. Todo eso se va a hacer porque esta reina Jezabel los convoca por escrito. Dice, escribió cartas. Por eso es muy interesante que el personaje sea una fenicia y que tenga relación con todo este mundo de la cristalización de un sistema alfabético de escritura que viene por el lado de los fenicios. Entonces, escribe, sella las cartas, la reina tiene un sello, su sello de reina, lo que muestra quién es la autoridad,
y envía las cartas a los ancianos. Los ancianos, esta es la parte terrible, en vez de ser la voz de la comunidad y defenderlo, si esto hubiera sido la norma, podrían haber denunciado que hay un atropello del rey, somos los ancianos y venimos a decirlo, déjenlo en paz, no le quiten la tierra de su familia. Es al revés, ¿no? Esto es lo que vuelve más perverso, ¿no? Todo el relato. Agachan la cabeza y lo convocan y lo hacen acusar, y la muerte es una muerte muy infamante porque es la muerte por apedreamiento, ¿no? Y otra cosa interesante es que lo sacan de la ciudad para matarlo, ¿no? Cuando se decide que Nabot tiene que morir porque efectivamente, comillas, es un perjuro que ha blasfemado contra Dios y contra el rey, dice, le sacaron fuera de la ciudad, le apedrearon y murió. Si ahí está, fuera de los muros de la ciudad, para que su sangre, que es la de alguien impuro porque cometió una transgresión mayor, no manche el territorio de la comunidad. Entonces ni siquiera lo pedrean adentro, lo llevan afuera, ¿no? La muerte por lapidación. Y después, con muchas repeticiones, lo que tiene sabor también a alguna transmisión oral de algún relato así folclórico, popular, se repite varias veces esto de cómo fue el procedimiento. Jezabel se lo cuenta a su marido el rey, ¿no? Cómo fue el procedimiento, le repite otra vez que lo apedrearon y que ha muerto, y le dice que tome posesión del viñedo. Después, bueno, la historia sigue porque aparece un profeta, que es de lo que se llaman los profetas de la reyesía, que es Elías. Los profetas de la reyesía, como este, uno es Elías y el otro es Eliseo, siempre predican en nombre de Yahvé. Pensemos que estamos en la formación o en la gestación de ese monoteísmo, ¿no? Predican en nombre de Yahvé y en contra del rey. Le marcan siempre lo que hace mal. Y en este caso, Elías le dice que lo que ha hecho, además de asesinar, es usurpar, es decir, además te quedaste con la tierra de su familia. Por lo tanto, ahora en nombre de Dios lo condena, ¿no? Dios te va a castigar a vos, a tu mujer, a tus hijos, ¿no? Esta idea así muy oriental de que los hijos van pagando las transgresiones de los padres, ¿no? Entonces el rey se asusta, pero digamos que esa frase de Elías se va a cumplir inexorablemente, ¿no? Eh, Acá lo que vemos entonces es cómo en cierta forma se restaura esa norma transgredida cuando la actitud del rey es castigada. El rey y la reina, que lo instigó también y logró que se cumpliera, ¿no? Eso recibe un castigo. Es decir, estuvo mal quitarle la viña a Nabot, pero se restaura. ¿Por qué? Porque, comillas, la norma es que la tierra es de la comunidad. Es decir, ni siquiera el rey debería interferir en eso. Nosotros sabemos, ¿no? Esto es como una lección, una cosa así. Nosotros sabemos que en ocasiones los estados, las organizaciones estatales eh, avanzan, ¿no? O tienen tendencia, sobre todo en tiempos de mucha necesidad, ¿no? Pero tienen tendencia a avanzar sobre las comunidades. Y muchas veces hay procesos que nosotros podríamos denominar algo así como la confiscación de las tierras. Hay momentos, ¿no?, en los que las tierras se pierden. Y muchas veces ocurre cuando se acumulan las deudas del tributo, es decir, cuando no se entrega en diferentes años, en varios años seguidos muchas veces, el tributo debido, ¿no?, que el Estado va recaudando todos los años por vía de sus funcionarios. Eso ya genera una situación de peligro para el usufructo de la tierra por parte de la comunidad, ¿no? Pues se pueden llevar miembros para que trabajen y cumplan con su trabajo por aquellos tributos que no lograron entregar. Es decir, hay distintas vías de procedimiento. Algunas otras vías, las que tienden más a conservar la norma establecida,
en tiempos de mucha necesidad generalizada y para evitar resistencias o levantamientos, lo que hacen es suspender la percepción del tributo. Esa sería una forma de dejar a la comunidad levantar cabeza en un periodo malo. Esto para hablar un poco de cómo es la relación, ¿no?, con la tierra. Y después la otra cosa importante de este contexto era que estábamos pensando qué narrador quiere contar sobre un rey que es tan poco ejemplar, ¿no? Alguien que avanza sobre otro más débil y pretende quitarle lo que toda la vida fue de su familia, como en cualquier comunidad. Bueno, el contexto debe haber sido, así como habíamos dicho que existía una escuela sacerdotal que redactó Génesis 10 y muchos otros segmentos de la Biblia, hay otra mano, ¿no?, otro tipo de redactores que suelen aparecer aquí en este libro de Reyes, en fragmentos del primero, del segundo libro de Reyes, que ya tienen un criterio, se empieza a ver, ¿no?, ese afianzamiento del judaísmo, ¿no?, como monoteísmo, esto de un solo Dios, empiezan a redactar, uno se da cuenta por el estilo, si los lingüistas que trabajan con estos textos perciben que hay un estilo, ¿no?, y hay ciertos temas reiterados en distintos párrafos, entonces uno ve, bueno, acá hay una mano similar, ¿no? Esta tendencia o esta escuela se llama la deuteronomista, y son monoteístas. Para ellos el Dios es Yahvé, es el único Dios posible. Por otros fragmentos se ve que el único lugar aceptable para el culto es el templo en Jerusalén. Esa parece ser otra característica de esta escuela, lo deja entrever en su redacción, en la mano de sus redactores, digamos, acá no hay nombres, nadie se proclama autor de ningún capítulo, pero siguiendo el estilo se detecta esto, ¿no? Un monoteísmo en torno a un Dios Yahvé, un único lugar de culto y una interpretación de la historia. ¿Que cuál es? Acá nombramos a Elías y el tema del castigo, ¿no? Y tiene que ver con esta interpretación de la historia como una sucesión de momentos de auge o de caída, según sea el rey un fiel monoteísta, adorador de Yahvé, o no lo sea. Es decir, si lo es, el pueblo prospera, se triunfa sobre los enemigos, no hay dificultades. Si no es un auténtico monoteísta, un verdadero adorador del Dios único, verdadero, Yahvé, de corazón, seguramente va a ocurrir algo malo en su reinado. Le espera la derrota en poder de los enemigos, le espera alguna disputa en torno al trono y no ser sucedido normalmente por sus hijos. Siempre pasa esta situación de los hijos pagan las culpas de los padres, pero esto es dirigido muy contra la realeza, ¿no? Esto es la mano de esta escuela que se denomina deuteronomista. Tiene estos criterios historiográficos. Bueno, y además son autores de un libro que es común, es un gran código legal, como el de Hammurabi, que es Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, ¿no? Porque hay una primera ley en el libro de Éxodo, ¿no? Esos que después vamos a mencionar cuando veamos crítica bíblica, ¿no? Un código que se llama Código de la Alianza. Es decir, hay muchos códigos en la Biblia, ¿no? Si uno va cronológicamente, el Código de la Alianza es más antiguo, el Código del Deuteronomio es más reciente respecto de ese Código de la Alianza. Se discuten también mucho las fechas, algunos dicen que Deuteronomio es del siglo VIII, otros dicen que es del VII, bueno, siempre mucho debate en el tema de la datación de los textos bíblicos. Pero bueno, los redactores son estos, comillas, deuteronomistas, que también redactan fragmentos del libro de Reyes como este, ¿no?, que nos permiten ver esa tensión entre el Estado, esa figura del rey que quiere usurpar, que quiere quedarse a toda costa con la tierra, y la comunidad, cuya norma es
mantener unida a la familia con la tierra. La unidad doméstica es un todo, ¿no? Y destacable el papel de los ancianos, que en cualquier comunidad son la gente a la cual se hace referencia. Ustedes recordarán el texto justamente del Deuteronomio, el capítulo 25, hace alusión a una vieja norma que ahí se transforma en ley, en ese código, que es el caso del levirato, como la viuda cuyo marido ha muerto y no deja descendencia, tiene la oportunidad, tiene el derecho, y los parientes masculinos por la rama del marido tienen la obligación de ejercer el levirato, es decir, ser el marido, transformarse en marido de esas mujeres, o ella pedir que uno de esos parientes se transforme en su marido, para así engendrar descendencia que le permita permanecer en esa parcela que quizá recibió o que recibieron ambos como parte de la dote de un lado o del otro cuando se estableció la alianza matrimonial. Es decir, acá hubo todo un pacto, un acuerdo entre familias para darle algo, ¿no? Una base material a esa nueva unidad doméstica. Si no hay descendencia, ¿a dónde va todo eso? Todos esos recursos que ambas familias destinaron para la formación de ese nuevo núcleo, ¿no? Si no hay hijos y la mujer es viuda y quizá está en edad de tenerlos. Entonces, fíjense cómo en Deuteronomio 25 ella iba y pedía. ¿Y a quién pedía? A los ancianos que están en la puerta. Es la puerta en la muralla de la ciudad, que es el lugar público por excelencia en este tipo de sociedades que no tienen una estructura urbana con la plaza en el centro, no funciona así, es decir, son como conjuntos de calles así muy intrincadas, pero siempre está la muralla que rodea toda la edificación con varias puertas. En alguna de esas puertas se sientan los mayores y pasan el día, ya no están en edad de trabajar en el campo ni de ocuparse de otras cosas, entonces están conversando entre ellos, y cuando hay pleitos de la gente que vive en las aldeas cercanas o que vive hacia el interior de los muros de la ciudad, se acercan a donde ellos están para plantear, fíjense el uso de la oralidad, ¿no? Para plantear lo que les pasa, como hace esta mujer, ¿no? En Deuteronomio, y siempre hay testigos, porque esa puerta en la ciudad, ¿no? Por esa puerta entran y salen constantemente gente que sale de la ciudad o que viene a la ciudad a intercambiar algo, a buscar a alguien, ¿no? Mientras duran las horas de luz, puede pasar cualquiera de estos episodios. Entonces siempre va a haber gente que está mirando y que van a saber absolutamente todo lo que está ocurriendo, que es lo importante, es decir, que se sepa cómo se resuelve esa situación. Pero en el trasfondo, no dicho tampoco en Deuteronomio 25, está el problema de la tierra. Acá está dicho, clarito, ¿no? Líbreme Yahvé de que yo te dé la heredad de mis padres, dice Nabot. En otras fuentes no está dicho así, pero uno percibe cuál es el problema subyacente. Bueno, ahora cortamos un poquito acá y después tenemos que ver unas poquitas fuentes más que son las del cierre de la unidad para ver algún otro aspecto de esta parte de parentesco y de comunidad.